Bien, amigos, en nuestro espacio estelar tenemos el placer de recibir, tal y como lo habíamos anunciado, a Daniel Pou, politólogo, y a Tajira Vargas, que es antropóloga social. Antropóloga social, no socióloga, no, antropóloga social. Buenos días y bienvenidos. Buenos días. Buenos días. El tema seguridad. Cualquiera hubiera pensado que estábamos tan mal en ese tema que las cosas no iban a empeorar, pero han empeorado. Y el caso David Ortiz revela una vez más que desde las cárceles se cometen todo tipo de hechos, se planifican, tienen comunicación. ¿Cómo se explica que ni siquiera haya control en las cárceles? Vamos a comenzar por ese tema. Y con un cafecito, por supuesto, Sí. un cafecito Santo Domingo. Gracias. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Bueno, Empezamos por el caso David Ortiz. Y Sí. el planteamiento que hizo Uchi, ¿no? sí. Ah, ya Daniel está esperando su café, ¿no? Sí. Perdón. Esto es la clarinada para que el cuerpo despierte. Gracias. Sí. Bueno, le cedo la palabra a Taira, Sí, ¿verdad? Bueno, mire, yo pienso que no solo el caso de David Ortiz demuestra que desde las cárceles se puede hacer muchas cosas. Bueno, recordemos el caso de Jordi Veras. Sí. Sí. ¿Qué pasó ahí? Sí. Recordemos muchos casos, y hay muchísimos casos que demuestran que desde las cárceles se maquinan muchas cosas y que las redes criminales no terminan en el momento en que la gente se apresa, sino que continúan, ¿no? Y eso nos demuestra que definitivamente el sistema de control carcelario tiene muchas dificultades y además las complicidades que se dan al interior de las cárceles. Las cárceles tienen su propia organización interna, tienen su propio sistema de jerárquico, ¿no? De poder, de relaciones de poder, donde muchas veces los presos tienen más control que los mismos encargados de la cárcel, ¿no? Entonces, eso es parte de uno de los problemas que nosotros tenemos. Yo, por ejemplo, he entrevistado muchachos en la cárcel. Yo recuerdo una entrevista que hice en la cárcel de Najayo a jóvenes, y ellos me dijeron que ellos desde allá pueden hacer cualquier cosa. Ellos me dijeron hasta el carro con el que yo llegué. Me dijo, si yo quiero, puedo hacerle cualquier cosa a su vehículo. Porque el vehículo en el que usted llegó es tal, de tal color y de tal forma. Eso, entonces, si uno une eso a las suites que tienen los narcotraficantes y los quebradores de banco, entonces eso lo que indica es que eso es posible por dinero, ¿no? No, exacto, ese es el problema. O sea, hay un sistema de corrupción, de dinero, de poder. Pero además nosotros no hemos analizado ni investigado qué pasa en nuestras cárceles. Cada cárcel es un mundo. Una cosa es Najayo, otra cosa es La Victoria, ¿no? Otra cosa es el 15 de Asua, ¿no? Cada cárcel tiene su propia estructura interna. ¿Qué pasa ahí adentro? ¿No? ¿Cuáles son por qué se dan esos sistemas? ¿Por qué el sistema carcelario nuestro no puede lograr un mayor control de esas redes criminales que se mantienen allí, ¿no? En ese sentido. ¿A cambio de qué? Uno se pregunta, un preso que esté ahí con una condena de 30 años, ¿por qué sigue delinquiendo? Y sobre todo cuando uno ve que esas estructuras tienen una repercusión fuera, porque tú dices, bueno, yo quiero establecer un poder dentro de la cárcel, yo quiero demostrar, yo soy el que tiene la fuerza aquí adentro, yo establezco mi estructura adentro. Pero lo que estamos viendo son presos que funcionan hacia afuera, por el ejemplo que ustedes ponen. Entonces, ¿a cambio de qué sigo actuando y operando fuera de la cárcel? Dentro de la cárcel. Bueno. No, fuera. Bueno, Fuera. desde dentro hacia afuera. Dentro hacia correcto. afuera. Sí, tal y como dice Taira, cada cárcel tiene su propia lógica de poder, porque no es lo mismo una cárcel del nuevo modelo que la del viejo modelo.
Y eso hay que tenerlo bastante claro. Ahora, ¿qué tienen en común ambas cárceles? Que quienes tienen el control son los internos, no las autoridades. Exacto. Para comenzar por ahí. Ahora bien, ¿qué hemos dicho? Una serie de personas que hemos analizado el sistema penitenciario dominicano, que ya el aislamiento del interno en el esquema de República Dominicana no significa una desconexión con las redes criminales externas. Al contrario, las cárceles han terminado siendo centros de estrategias por la cantidad de tiempo que se dedican esas personas y que tienen disponible para pensar, para crear nuevas formas delictivas. Aparte de eso, hay un tema que es bastante evidente, que aquí no se llega a asimilar. El delito moderno es un delito enfocado en la rentabilidad, porque la gente piensa que el delito lo que procura es ejercer violencia, daño físico, pero resulta que las cárceles se han convertido en una suerte de centros de pensamientos del delito, donde estos centros pues le confieren incluso una dinámica al delito que se produce en las calles, capaces de permitirle los elementos suficientes para que el delito pues adquiera una transformación constante, acorde a las necesidades que se van presentando. Otro de los temas fundamentales que por la hipercomunicación que tienen los internos en República Dominicana, desde las cárceles se ejercen con mucha facilidad esas coordinaciones para cometer delitos. No hay realmente un elemento que interrumpa al interno en su labor delictiva con el exterior, porque solo tiene que estar comunicado. Él sencillamente está privado de libertad, pero no está privado de la libertad de mantener el contacto con sus redes. Y acuérdense que los internos tienen familia que mantener, tienen asociados y muchos de ellos tienen negocios fuera de la cárcel. Y negocios muchas veces de grandes magnitudes, porque no me voy a referirme al pillaje de los chiquillos, esos que andan arrebatando carteras y celulares, porque esos son por lo general elementos instrumentales. El caso de David Ortiz también nos trae otra vez el tema del sicariato. Hemos empezado por la cárcel, pero evidentemente aquí hubo una persona que intentó matar a otra por encargo. ¿Qué lleva a la sociedad dominicana a que hayamos desarrollado este tipo de estructura criminal? Mencionaba Tajira el caso de Jordi Veras y tenemos ya varios casos importantes donde intervienen personas que son capaces de atentar contra la vida de otra a cambio de dinero. 10 años atrás yo creo que no veíamos este tipo de casos. No veíamos eso porque no llegaba a las redes. Ok, cuéntanos, Tajira. O sea, tenemos que recordar que durante los 30 años del Trujillato, el sicariato se fortaleció mucho. O sea, se hacían muchas muertes. Pero venía desde el gobierno. Venía desde el gobierno y venía desde las redes de poder que se extendían desde el gobierno. ¿Me entiendes? Y desde antes de Trujillo, porque con Lilis pasaba lo mismo. En la época de Lilis pasaba lo mismo. Te estamos hablando del siglo XIX. O sea, el sicariato no es de ahora. Pero que se ha democratizado el sicariato. El sicariato lo que pasa es que es una estructura que se va extendiendo. O sea, es como en todos los demás sistemas, ¿no? O sea, nosotros hoy nos escandalizamos de la violencia y creemos que hoy se está viviendo más violencia que nunca. No es verdad. Tenemos más información sobre lo que está pasando. Tenemos más información, por ejemplo, esa señora que le pasa en el hospital, ahora tenemos esa información, pero ¿cuántas veces ha pasado eso? En cantidad de personas que no tienen acceso a grabar en el celular y a decir, me está pasando esto. ¿Me entiendes? O sea, nosotros tenemos muchísimos problemas que venimos trayendo desde muy atrás en los que se vincula el tema de la criminalidad y violencia, desde estructuras de poder, pero también desde el tejido social, porque es que la estructura de poder no está desvinculada del tejido social.
O sea, si en el Trujillato se pagaba para matar, eso no significaba que eran solo esta gente la que estaba en eso. Eso significaba que eso se conectaba con un tejido social y se conectaba con la sociedad en general. Porque el espionaje del Trujillato se conectaba con cualquier paletero que podía hacer una labor de espionaje. ¿Me entiendes? O cualquier vendedora ambulante que hacía una labor de espionaje. O una trabajadora doméstica. ¿Y qué lleva a un joven a dedicarse a este tipo de labor? La búsqueda de dinero fácil, ese es un tema que nosotros no acabamos de entender. O sea, nosotros tenemos una sociedad que va llevando un modelo social basado en la búsqueda de dinero fácil. Y esa búsqueda de dinero fácil está vinculada a la masculinidad. Fíjate que quienes están vinculados al sicariato, quienes están vinculados a la mayoría de los delitos, son hombres. Sea de la edad que sea, pero son hombres. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos construyendo como sociedad, venimos construyendo históricamente un modelo de hombre que se empuja a que busque dinero desde pequeño, que ese es su objetivo, buscar dinero y cada vez buscar dinero de la forma que sea. Entre las causales de este incremento del delito, siempre se menciona que el tráfico y consumo de drogas y estas cosas. Pero ¿qué importancia o qué presencia tiene en este fenómeno el ejemplo que baja desde arriba? Es decir, la gente ve que una persona que llega al gobierno sin nada, de repente se certifica desde la superintendencia de bancos que ha depositado 27,000 millones. Ese tipo, y que además es impune, que además no se le puede ni juzgar, ¿eso opera de alguna manera en el incremento del crimen? Claro, tú quieres decir algo. Bueno, indiscutiblemente que en toda sociedad las acciones que se producen y que reflejan el comportamiento de las élites son las que más impacto tienen sobre el sector promedio de la población, y mucho más en aquellos sectores que no tienen la capacidad de poder diseccionar y encontrarle la racionalidad negativa que tienen ese tipo de situaciones. Mira, con respecto al sicariato, hay que decir algo que es muy importante. En República Dominicana se ha querido pasar por alto la presencia creciente del crimen organizado y sobre todo la capacidad de cooptación que tiene en los sectores más excluidos, donde se encuentran esos jóvenes que no tienen ninguna expectativa de poder construir ese esquema de masculinidad que dice Taira. Un esquema donde el individuo tiene que ser el que aporta, el proveedor, el que produce el dinero, porque de eso va a depender su cierto reconocimiento social. Entonces, en función de eso, ¿qué ha sucedido con la presencia del crimen organizado? Porque aquí, lamentablemente, todo el problema lo queremos resolver con policía, con coerción, y todo el mundo sabe que en los últimos, sobre todo en los últimos 15 años, para decir de alguna manera, el crimen organizado tiene una penetración sumamente profunda en lo que es el entramado del tejido social dominicano. Ahora, si tú miras desde los tiempos de los Elliot Ness y Al Capone, el crimen organizado es un gran organizador, valga la pena decirlo. Muchos de estos muchachos empezaron a actuar de manera desarticulada, espontánea, haciendo trabajos a personas que particularmente los contrataban. Pero hoy en día el crimen organizado ha logrado conformar estructuras donde a esos muchachos en cierta medida se les provee lo que ellos quieren. El microtráfico, que hoy en República Dominicana tiene una presencia prácticamente más eficiente que la del Estado en el territorio nacional, porque incluso desarrolla una labor social de gran impacto, ha logrado que su
capacidad de cooptación y de influencia, pues llegue a todos los rincones del país y de alguna manera esa dinámica le produce una sinergia social y le provee pues todo el material humano, todos los recursos humanos que necesita para determinados tipos de labores. Hay que recordar, por ejemplo, de los jóvenes que han sido apresados por el caso de David Ortiz, que varios de ellos estaban vinculados con el microtráfico y algunos pertenecían... El grupo de Gilbert, ¿no? Sí, y algunos pertenecían incluso a estructuras armadas para defender los puntos del microtráfico. Finalmente, propuestas de solución. ¿Existen? Sí, ¿Podemos mira. enumerar un par? Sí, mira, precisamente a partir de que en estos momentos hablar del tema es importante conectarlo con todo lo que está pasando en el país. Un tema importante es el sistema educativo. Si el sistema educativo puede desarrollar una política de género como lo está planteando, significa trabajar la masculinidad. Nosotros necesitamos trabajar la masculinidad. Es urgente trabajar la masculinidad, tanto a nivel educativo como a nivel cultural, como a nivel social. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que desarrollar capacidades, oportunidades en la población joven masculina y además lograr la reinserción de una gran masa de jóvenes que se encuentran fuera de las escuelas, que son los famosos nini, que ni trabajan ni estudian, y que se vinculan a todas estas redes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar en esa perspectiva. Eso supone también que el modelo también social que estamos promoviendo tenemos que revisarlo, el modelo de bienestar. ¿Por qué? Porque en una sociedad de alto consumo, como es nuestra sociedad, estamos promoviendo continuamente el consumo de una serie de artículos y la venta de un estatus social. Y otro tema es el sistema de justicia. Uchi plantea un tema importante, o sea, si tú tienes impunidad, si tú logras estatus social rápidamente a base de dinero fácil por las vías políticas y a través de la corrupción, el ejercicio de la corrupción, la impunidad y la corrupción también se vincula a las redes delictivas, ¿entiendes? ¿Por qué? No solo como modelo social, sino porque no hay un régimen de consecuencias y el régimen de consecuencias tiene que ser efectivo en ese sentido. Un tuit, Daniel Pou. Un tuit. Breve. Bueno, indiscutiblemente que todos los ilícitos penales tienen un efecto expansivo sobre sí mismos y sobre los demás. Usted no puede intentar detener las actividades criminales cuando los ilícitos que se cometen desde las cumbres de una sociedad son realmente el verdadero referente de la pauta social que van a tener pues los sectores subalternos. Entonces, eso es un problema que se convierte en un problema estructural. Entonces, por ahí hay que... Solución. En República Dominicana hay que producir grandes transformaciones, hay que afectar a grupos de poder, nichos de poder tradicional y hay que conferirle voluntad política a las soluciones. Muchísimas gracias, Tajira Vargas, antropóloga social, Daniel Pou, politólogo, por haber compartido sus experiencias con nosotros. Muchísimas gracias, estaremos pendientes de este tema. Definitivamente en este momento tenemos una seria preocupación. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos hablaremos con representantes de la Fundación Sur Futuro que nos hablarán de la convocatoria para el premio Siembra Agua, que ya es una tradición en nuestro país.